Buenas. En este video les voy a estar contando un poco acerca de los distintos conjuntos numéricos que tenemos en matemática, sin entrar en detalle en cada uno de ellos, pero para que tengan un overview bastante general, ¿sí? Bien. El primer conjunto numérico que existe, ¿sí?, que se crea en la historia de la humanidad, es el conjunto de los números naturales, ¿sí?, que lo vamos a anotar con una n, ¿sí?, números naturales, y básicamente estos números son aquellos con los que podemos contar, ¿sí? Todo empieza contando con los dedos de la mano, 1, 2, 3, 4, los que aprendemos cuando somos niños, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, incluidos el número 1, el 2, 3 y así siguiendo, ¿no? En general, hay toda una polémica alrededor de si el 0 está incluido o no, ¿sí? Varios autores lo llaman, con esta anotación, hablan de que está incluido el 0 y cuando no lo incluyen lo aclaran. Otros dicen, si lo incluyen, vamos a poner el conjunto de los números naturales con el 0 acá. En definitiva, no es algo que nos vaya a interesar mucho. Todos entendemos que los números naturales son aquellos números con los que podemos contar, ¿sí?, y podemos hacer sumas sin problemas. ¿Y cuál es el punto acá? Es que cualquier suma entre dos números enteros va a resultar ser un número entero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no hay problema. Luego, en la historia, estuvo la necesidad de hacer restas, ¿sí?, hacer sustracciones, hacer algo menos algo. Y ahí aparece el concepto de qué pasa si yo hago una resta entre dos números y ese resultado es lo que llamamos número negativo. Es decir, qué pasa si yo hago 2 menos 3. Y esto, ¿cuánto me va a dar? ¿Este resultado está dentro de lo que es el conjunto de los números naturales? La respuesta es no. Por lo tanto, a raíz de ello, para que esta operación matemática se pueda hacer, se crea el conjunto de los números enteros, que lo vamos a anotar con una z, ¿sí?, y son los números enteros. Que esto incluye a los números naturales, ¿sí?, pero alberga todos los números que son negativos, ¿sí? Es decir, vamos a poner desde menos 3, menos 2, menos 1, incluimos al 0, por supuesto, 1, 2 y así siguiendo, ¿sí? Entonces ahora, con la definición de los números enteros, ¿sí?, yo puedo decir que tanto la suma como la resta de dos números enteros resulta ser un número entero. Entonces es una operación cerrada dentro de ese conjunto numérico. Pero ¿qué pasa? Sí, acá vamos a poner una cruz como que esto es algo que no se puede resolver en los números naturales. Los números enteros también tienen su problema, porque de golpe, si yo quiero hacer una división, ¿sí?, quiero hacer 2 dividido 3, ¿sí?, esto tampoco lo puedo resolver dentro del cuerpo de los números enteros porque el resultado termina siendo un número, ¿sí?, con coma, un número racional, que es el que vamos a presentar ahora, ¿sí? Cabe destacar que algo que no dijimos es que dos números naturales que son multiplicados también da un número natural, y dos números enteros que están multiplicados uno al otro también dan como resultado un número entero. O sea, es decir, este conjunto numérico es cerrado para la suma y la multiplicación, este es cerrado para la suma, resta y multiplicación, pero no para la división, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la necesidad de plantear esto, sí, que es las fracciones, poder decir, bueno, a ver, en la vieja historia de la humanidad decíamos, bueno, tengo tantas manzanas y las tengo que repartir entre una población. Entonces, en ese sentido, es necesario hacer una división y ahí surge esta problemática. Por lo tanto, se crea un tercer conjunto numérico, es el conjunto de números racionales, ¿sí? Conjunto de números racionales se nota con una Q, ¿sí?, racionales. Y en general hay una definición para decir que tenemos un número racional que dice que básicamente el número A, ¿sí?, un número genérico, pertenece al conjunto de los números racionales, ¿sí?, si pasa lo siguiente, ¿sí?, solo si pasa lo siguiente, que yo pueda expresar al número A como un número P dividido un número Q, ¿sí? Y lo que voy a pedirle a P es que P pertenezca al conjunto de los números enteros, ¿sí?, y Q pertenezca al conjunto de los números naturales, ¿sí? Esta es como la definición formal del conjunto numérico de los números racionales. Fíjense que no es necesario pedir que el número Q pertenezca a los enteros, porque el signo se lo va a estar dando P. O sea que yo con eso estoy pudiendo hablar de fracciones negativas o fracciones positivas. ¿Sí? Y hasta acá todo iba muy bien, podíamos hablar de números racionales, ¿sí?, hasta que tenemos la necesidad de resolver operaciones como esta, la raíz de 2, por ejemplo. La raíz cuadrada de 2, sí, que sabemos que, bueno, la raíz cuadrada es la operación inversa a lo que es elevar al cuadrado. Este número, ¿sí?, no es un número racional, ¿sí? Entonces acá, como no es un número racional, esta operación tampoco la puedo resolver. Por lo tanto, aparece la definición de los números
irracionales, a veces anotados con una I, ¿sí? Que básicamente son aquellos que no pueden ser escritos, ¿sí? Como una fracción, es decir, es aquel que esta definición no le aplica, ¿sí? Vamos a ponerlo informalmente de esta manera, no se pueden representar como fracción, ¿sí? Estos números nos dan origen a que básicamente, dicho de otra manera, estos números irracionales son números que van a tener infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, que no tienen un patrón. Porque yo podría decir que 2/3 tiene infinitas cifras decimales, pero tiene un patrón, mientras que raíz de 2 no lo tiene, ¿sí? Entonces es el conjunto de números irracionales, y una pregunta clásica que a veces hacemos es: ustedes, si creyeran que pueden contar la cantidad de números racionales e irracionales y ponerlos en bolsas, ¿pensarían que hay más números racionales o hay más números irracionales? Dejo un segundo para que lo piensen. Bueno, ya está el tiempo para que lo hayan pensado. La respuesta es que no podemos contar ni tanto los racionales como los irracionales, pero podemos hablar de densidad. Es decir, si tuviéramos que agarrar un intervalo, ¿sí? Cualquiera sea, por ejemplo, decir, a ver, tomemos el intervalo en la recta real, desde 0 a 1, ¿sí? Aquí hay números racionales y hay números irracionales también, ¿no? La pregunta es: ¿hay más racionales o hay menos irracionales en cuanto a la densidad? ¿Sí? Bueno, la respuesta es que hay más números irracionales. ¿Por qué? Porque el producto entre un número racional y un número irracional termina dando como resultado un número irracional. Entonces, por cada irracional vamos a tener todos los racionales veces ese irracional. ¡Woo! Así que por eso es que es más denso. Sin embargo, si yo les pregunto que pensemos números irracionales que nos vienen a la cabeza, bueno, raíz de 2, raíz de 3, el número e también está como número, el número pi, ¿sí? Y algunos números más que aparecen por ahí en la literatura, pero bueno, en general son pocos, mientras que los racionales, enteros y naturales aparecen mucho más frecuentemente. Bien, con estos dos conjuntos numéricos vamos a resolver o a plantear que tenemos el conjunto de los números reales, ¿sí? Y lo voy a poner separado porque ya esto tiene entidad, que básicamente el conjunto de números reales no es más que la unión, ¿sí? La unión entre los irracionales y los racionales. Estos dos conjuntos numéricos que no se intersectaban entre sí, si hacemos la unión, eso termina dando el conjunto de números reales. Y dicho de otra manera, también es algo que no aclaramos, pero el conjunto numérico irracional es cerrado para la suma, para la resta, la multiplicación, la división, es decir, se puede resolver todo, ¿sí? en ese conjunto numérico. Y en general, algo que no se puede resolver en este conjunto numérico como un caso particular es que dos números irracionales que son iguales, si se dividen, no da un irracional. Es decir, si yo hago e dividido e, ese resultado termina siendo un racional, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, de alguna manera, no es cerrado para cualquier división, ¿sí? Pero en el caso de los reales sí vamos a decir que es un cuerpo numérico completo, porque cualquier operación matemática, excepto ahora lo que vamos a comentar, se puede resolver dentro del conjunto de los números reales. Y entonces, para esquematizarlo un poco, vamos a ponerlo con otros colores. Vamos a decir que tenemos los números naturales, ¿sí? Luego tenemos los números enteros, ¿sí? Que hemos planteado. Los números enteros engloban, ¿sí? Si este es el conjunto, perdón, de los números naturales, que es este universo, los números enteros lo engloban, ¿sí? Y si ahora vamos a plantear con negro los números racionales, ¿sí? Vamos a decir que cualquier entero es racional, porque así sucede, ¿sí? Así que esto podría estar englobado acá, ¿sí? Y luego tenemos en una isla separada los números irracionales, ¿sí? Y esta unión hace, ¿sí? Vamos a ponerlo nuevamente con naranja porque nos quedamos sin colores. Esta unión hace a los números reales, ¿sí? A los números reales. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Existe un conjunto numérico más, ¿sí? Del que vamos a hablar en este video que les voy a poner acá, ¿sí? Un conjunto numérico más es el conjunto de los números complejos, ¿sí? Los complejos. Este conjunto numérico, bueno, la palabra lo dice, es complejo
Pero bueno, básicamente intenta resolver el problema de qué pasa si yo hago la raíz de cuadrada de un número negativo. Cuando quiero hacer esto, esta operación, si puntualmente la raíz cuadrada de cualquier número negativo no puede ser resuelta en el cuerpo de números reales, ¿sí? Porque básicamente imagínense que lo que yo estoy buscando acá es preguntarme qué número multiplicado por sí mismo me da un número negativo. Y cuando yo hago un número por otro, no importa el signo, siempre va a ser positivo. Piénsenlo un minuto. Si hago un número positivo por un número positivo, eso me va a dar un número positivo. Y si hago un negativo por el mismo número, que es negativo por negativo, también me da positivo. O sea que no hay posibilidad de encontrar un número que al multiplicarlo por sí mismo me dé un negativo. Entonces, como esta operación no la puedo resolver acá, es necesario crear el conjunto de los números complejos que vamos a, como comentábamos, contar en el otro video, ¿sí? Y después, respecto a los números reales, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de desarrollo aquí, ¿sí? Hablar un poco de la completitud de los números reales y operaciones elementales en este otro video que te dejo en este link. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya servido y no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal.